Señorías, el procedimiento que hoy tenemos de incumplimientos no es un evento único que tenemos hoy. En comisiones, hay un procedimiento en el que no pocas veces escuchamos a extremados consejeros o a los diputados del Grupo Socialista defender que las mociones o proposiciones non de ley que presentamos los diferentes grupos nesta Cámara tan cumplíes non entendiendo a la literalidade de les mesmes, sino porque el problema que se ponía de manifiesto na iniciativa del grupo parlamentario correspondiente estaba solucionada por otra línea diferente, una solución alternativa que plantea el Gobierno ante la imposibilidad o la creencia de que la propuesta del grupo parlamentario correspondiente non é la que máis se avera a les necesidades que se planteen dentro de les iniciativas que presentamos. Y es por ello que cuando presentamos una iniciativa en esta Cámara, los grupos parlamentarios lo que estamos haciendo es el señalamiento de un problema o de una necesidad que posteriormente puede convertirse en un nuevo derecho para la ciudadanía o no. Y con ello lo acompañamos de una propuesta de solución que pueden ser más concretas o más generales. Las iniciativas que estamos denunciando su incumplimiento son de lo más variadas. Yo voy a centrarme desde nuestro grupo parlamentario como ya de esperar. Unas iniciativas que realmente, más allá del teatro que podamos hacer en esta vitrina y en este atril para este tema de los incumplimientos, señalaban la nuestra fondera preocupación por no una crisis de incumplimientos, sino una crisis de modelo territorial del Principado de Asturias que lleva existiendo más de una década. Un modelo territorial que focaliza y concentra la actividad en el área metropolitana central de Asturias y que se desendolca sin ordenamiento ningún por la tardanza y la incapacidad de los consejeros anteriores en el ramo de infraestructuras y ordenación territorial. Eso tiene consecuencias muy nítidas, tiene unas consecuencias que vemos a diario y que los vecinos denuncien constantemente, que son problemas ambientales derivados de la contaminación generada por la concentración de actividad. Antes de la iniciativa de incumplimientos que nuestro grupo parlamentario llevó a cabo con la contaminación, ni siquiera el Gobierno socialista ya era capaz de reconocer ese problema de contaminación que existía en el área central de Asturias. Pero no solo en el área central de Asturias están los problemas. Esa crisis de modelo territorial también se pone patente en el escaezu de la potencialidad del resto de territorios en su actividad. Y bien, es verdad que el Gobierno socialista bueno haciendo documentos que acompaña muchas veces de discursos perguapos donde no solo falen de telecomunicaciones, sino que falen de todo el territorio rural asturiano, elaborando planes, como el plan demográfico, pero en los que luego la realidad es dura, ¿no? Vamos a ese plan demográfico donde vemos que la inversión que hay para telecomunicaciones no llega ni siquiera para pagar el sueldo de una persona que pueda estar empleada para abrir los clásicos telecentros en esta zona. Y luego vendremos aquí a decir que claro, que es que la oposición nos tiene manía, que siempre nos vota a incumplir las resoluciones. Y es que si seguimos mirando la inversión que sí llega con los fondos LEADER, la verdad que queden bastante ayoñados de una parte pero importante de la población local y del so tesiu asociativo que todavía piquen a la puerta del nuestro grupo parlamentario y que imagino que del resto de grupos parlamentarios de la oposición para que podamos explicaros qué posibilidades tienen estos fondos LEADER para una parte, como digo, importante de la población local y del so tesiu asociativo que hoy día y una realidad que está quedando fuera de estos proyectos LEADER.
Ante esto nosotros propusimos cosas muy básicas, ¿no? Propusimos desde el software libre de los centros de desarrollo local, que podría, a nuestro entender, facilitar la labor que desendolcan, más una extensión cooperativa de la conectividad de las telecomunicaciones mediante diferentes tecnologías en el medio rural. Además, proponíamos también más tiempo unas convocatorias líder, que se anticiparan, que tuvieran más tiempo para desendolcarse, así como mecanismos para priorizar el tejido económico y social más apegado al territorio y que garantizase que la información llegara a Nidia a esas partes que decía antes de la sociedad rural asturiana que güey tan de facto excluyes de esta línea de inversión del desendolco rural. Hasta ahora, como decía, solo discursos, solo teatro. Y nosotros, la verdad, que no nos gusta fiarnos de palabras y gustanos más fiarnos de los fechos. Por eso, hasta que no veamos ese anuncio de inversión millonaria que el consejero de Empleo anunciaba para telecomunicaciones, no podemos dar por cumplida ninguna de estas mociones que hoy discutimos. Porque y es muy fácil venir aquí a anunciar voy a invertir no sé cuántos millones en no sé qué, pero luego no se plasma en la realidad. Y hasta que no se plasma en la realidad, los anuncios se los lleva el viento. A esto hay que añadir que si bien el medio rural solo aparece en los discursos del gobierno y no en la su acción, de la zona urbana hay mucho más que falar incluso. Y en el caso de la contaminación, basta ver la última semana y media donde aparecían noticias contradictorias, ¿no? Por un lado, el Gobierno nos decía que era muy optimista con los datos y con la acción de los planes de calidad del aire que estaba llevando a mejorar este problema, y por otro aparecía al día siguiente diciéndonos que iba a endurecer la asociación con las empresas para exigirles las inversiones necesarias y que así se reduciera la contaminación. Noticias contradictorias más un informe de la Carlos III que ponía de manifiesto las deficiencias en el servicio de control de calidad ambiental del Principado de Asturias, donde señalaba que ni siquiera había personal necesario, a pesar de tener 2 vacantes desde más de año y medio que nosotros presentamos esta moción y que pedíamos que se cubriera, y que estaba a falta de cualificación para tener un control efectivo sobre empresas con alto contenido tecnológico y procesos industriales complejos, que son los que generan el problema de contaminación que tenemos en Asturias. A eso nosotros añadíamos solicitudes básicas, como que las estaciones privadas y los datos estuvieran a disposición pública, que se cubrieran las vacantes, como decía, la reubicación de las estaciones de medición de control para que se situaran en los puntos más negros de contaminación asturiana, o que se aumentara el número de medidores y de estaciones de control en Asturias. Estas cosas no sucedieron, y es evidente que no sucedieron. Podemos comprobarlos todos entrando en la web o viendo que no hay ninguna estación nueva, que las 2 vacantes siguen existiendo. Sin embargo, tengo que decir una cosa. Hay una cosa de las mociones que presentamos que cumplióse, y fue la reprobación de Belén Fernández. Gracias a Dios, no por la acción de gobierno, porque Javier Fernández ni siquiera se dignó a decir nada en público de la asociación, sino por la acción conjunta y coordinada del resto de grupos, ya no tenemos a uno de los mayores problemas ambientales que teníamos en Asturias, que ya era la señora exconsellera, tenemos a su sustituto, que parece que va por el camino y que, si no tomamos cartas en el asunto y si no nos tomamos en serio la actividad no legislativa que el resto de grupos planteamos en esta Cámara, pues vamos a terminar en el mismo sitio. Vamos a finar... Señoría. Termino ya, señor presidente. No, vaya concluyendo, sí. Y vamos a finar no con un desprecio al trabajo que hacemos los grupos parlamentarios de esta Cámara, sino un desprecio a los problemas que la ciudadanía trata de poner de manifiesto a través de nos o de otros grupos y que se pretende solucionar, y que los oídos sordos de este gobierno terminan por desesperar
a cualquiera que entre en esta Cámara.